administradores rechazaron el mensaje de Dios, aún viendo que las cartas habían llegado en el momento exacto. Abandonaron la iglesia adventista. El mismo doctor Kellogg perdió su fe y abandonó la iglesia adventista, perdió interés en la religión. Nunca volvió a la denominación. A pesar de que la hermana White y su esposo costearon en gran medida la educación médica del doctor Kellogg. Y la hermana White se refería a Kellogg como su hijo. Amaban a Kellogg. La hermana White repetidas veces dijo: salven por favor al doctor Kellogg. Pero el doctor Kellogg no se daba el brazo a torcer. El 1 de noviembre de 1903, Elena White le escribió una carta al pastor Daniels, a donde le explicó por qué ella había mandado esos 2 testimonios que llegaron el preciso día en que se necesitaban. Aquí está la explicación. Voy a leer la explicación que dio la hermana White de por qué envió ella esas 2 cartas. Porque había tenido un sueño la noche antes de mandar las cartas. Aquí está el sueño. Poco después que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un témpano de hielo en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche me fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. Ese barco representa a la iglesia adventista de esa época. De pronto el vigía exclamó, y esto fue poco antes de que se hundiera el Titanic. Interesante. De pronto el vigía exclamó: témpano de hielo a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco témpano. Una voz autorizada exclamó: hazle frente. ¿Saben cuál fue el error del Titanic? Que trataron de evadir el témpano. Si hubieran dado a todo vapor hacia adelante, no se hubiera hundido el Titanic, pero trataron de evitarlo en vez de enfrentarlo. ¿Será eso un mensaje para la iglesia adventista hoy? Tratar de evitarlo y no enfrentarlo. Sigue diciendo: una voz autorizada exclamó: hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el témpano. Con un crujido golpeó al témpano. Hubo una terrible sacudida y el témpano se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. ¿Saben que las teorías del doctor Kellogg sacaron de la iglesia muchísimos administradores y médicos y maestros y laicos, gente de influencia? Salieron para nunca regresar. La iglesia sufrió daño, pero no fue irreparable porque estamos aquí hoy. Sigue diciendo: hubo una terrible sacudida y el témpano se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Ahora la hermana White va a dar la lección que aprendió de la visión. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: hazle frente.
Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora debía obedecer la orden. Hazle frente. Esa noche estaba en pie a la 1, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Imagínense ustedes, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Y la gente no cree en el espíritu de profecía. Sigue escribiendo. Durante los pocos días subsiguientes, trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué parte del témpano de hielo es más peligroso, el que se ve o el que no se ve? El que no se ve. Lo que se ve es un pedacito encima del agua, lo peligroso está abajo. Y así es con el panteísmo. A simple vista parece ser muy bonito porque nos acerca a Dios a nosotros. Pero el peligro está abajo donde no se ve, que finalmente destruirá y socavará la fe del pueblo de Dios. Si se llegase a adoptar el panteísmo o alguna variación del panteísmo, como hoy en día se está adoptando en muchas iglesias adventistas por ciertas prácticas que se están realizando. Esta cita que voy a leer ahora se ha leído varias veces y ¿saben algo? Todo lo que está en esta cita se está cumpliendo hoy delante de nosotros en nuestra iglesia. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Escuchen bien, no es una reforma de la vida, es una reforma del mensaje. Esa es la clase de reforma que esta gente quería. No, debemos reformar nuestra vida y ponerla en armonía con la ley. No, esa no es la reforma. La reforma que ellos querían era una reforma de la organización, una reforma del mensaje. ¿Estamos viendo eso hoy en día en la iglesia? Wow. Sigue diciendo, ¿en qué consistiría esa reforma? Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Pregunta la hermana White. Sería cambiada nuestra religión. Lo que nos hace adventistas cambiaría. Los que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Escuchen ustedes algo. Un pastor prominente, no lejos de aquí, hace una semana, en su iglesia, después del culto, él reunió a los que querían venir para dar un informe de lo que había pasado en Concilio Otoñal, porque es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General, que es el Concilio Otoñal. Y él dijo en esa reunión, hermanos y hermanas, tal vez ha llegado el momento de establecer una nueva denominación por el asunto de la ordenación de la mujer. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Solo tienen que ir a la ABC. Ahí están. Entremezclados error y verdad. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, oración contemplativa, vaciar la mente como la filosofía hindú y budista. Eso está pasando. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Los que están en este movimiento del One Project dicen, hay que ir a ayudar a los pobres, a los necesitados, y hacen una buena obra.
Pero la sierva de Dios dice, por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado. Y también el Dios que lo creó. No, escuchen bien, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Ustedes saben que yo he estado muy involucrado en el proceso de la discusión sobre la ordenación de la mujer. Por eso he estado al tanto durante las últimas 2 o 3 semanas en cuanto a lo que están diciendo los diferentes grupos sobre este asunto, porque se trató en el concilio otoñal hace una semana más o menos. Y les digo, hermanos y hermanas, los emails que uno lee, por ejemplo en Spectrum, donde la gente opina, son odiosos. Hablando de la necesidad de separarse de la iglesia, de retener los diezmos, de que el pastor Wilson es un dictador, de que es un Hitler. Otro le dijo que es el Papa Adventista. ¿En serio? Porque no permitirían que nadie se interponga entre los que quieren. Sigue diciendo, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, escuchen, van a decir, la virtud es mejor que el vicio. Pero, habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Si llegasen a establecer otra organización, la organización está condenada desde un principio. Porque esta iglesia es la iglesia remanente de Dios. Esta. ¿Tiene sus problemas? Sí. Tiene muchos en su medio que están en apostasía, que están enseñando doctrinas contrarias a la fe adventista. Pero la iglesia es la iglesia del Señor y Él tiene su ojo puesto en esta iglesia. Pero nosotros tenemos que hablar. Porque el problema es que los laicos se quedan callados, ven que se introduce en la iglesia toda clase de música, dicen, ay, pero vamos a conservar la paz. Y eso no es paz. Cuando vemos algo que está mal en la iglesia hay que hablar. Y hay que tratar de remediarlo dentro de la iglesia. ¿Saben lo que es interesante? Por mucho tiempo la hermana White rehusó leer algo del libro Living Temple. La hermana White dice, no quiero leerlo. No tengo confianza. La profetisa de Dios dijo, no me atrevo a leerlo. Por temor a lo que podría hacer con su mente. Permítame leerles esta cita. ¿Les vale esta historia, hermanos y hermanas? No tenemos nada que temer el futuro. A menos que nos olvidemos cómo nos ha guiado en el pasado. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. El que no aprende de los errores de la historia está condenado a repetirlos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Hay que aprender de la historia. Para eso lo ha dejado Dios registrado. Para que no ocurra de nuevo lo que ocurrió. Así escribe la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 1, página 237. Finalmente mi hijo me dijo, este es Willie White, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Ya la hermana White se había enfrentado a esto en la teología de la carne santa cuando la iglesia comenzó. ¿Y saben lo que es interesante? El panteísmo no es la única herejía que procuró penetrar a la iglesia a principios de la década de los 1900. También en ese tiempo ocurrió el famoso campestre de Indiana, a donde tenía música con tambores y baile y gritería.
Y la hermana White dijo, todo esto no se necesita. Esto anula el efecto de los mensajes de los 3 ángeles. En el mismo tiempo apareció el pastor Ballinger atacando la doctrina adventista del santuario. Todo en un curso de 5 años. ¿Quién estaba actuando? El diablo, por destruir a la iglesia adventista, porque él odia a esta iglesia, porque es la última esperanza del mundo. Sigue diciendo la sierva del Señor: a medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir a Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra estas opiniones. Ahora escuchen, Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. La sierva de Dios tembló por lo que va a pasar en el omega. Y yo creo que estamos ahora entrando en el omega. Sigue diciendo, sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este asunto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados, torciendo las escrituras para hacer cuadrar con esta teología. Ahora yo pregunto algo. Si la hermana White no se atrevía a leer el libro, siendo la profetisa de Dios, ¿por qué en la Universidad de Andrews están recomendando que se lean los libros de Foster y los libros de Loyola? Mentes jóvenes, susceptibles, que no tienen cómo analizar y decidir si esto es verdad o esto es error. La sierva de Dios dijo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 233, en el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Ahora, mis hermanos y hermanas, yo quiero hablar un poco de la terminología que usó la hermana White para describir el panteísmo de Kellogg. Una terminología muy extraña. La hermana White no sabía cómo llamar a esta herejía, pero Dios le dijo qué nombre darle a esta herejía. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307. Escribió la sierva de Dios: he visto los resultados de estas ideas fantasiosas con respecto a Dios. Y luego dice cuáles son los resultados, que son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. ¿What? ¿Que el panteísmo lleva finalmente al amor libre? ¿Saben? Hoy en día, ¿quiénes pueden ustedes recordar que usaban esa idea de amor libre? Los hippies. No ley, amor. Amor libre. Así que ella dice, yo vi los resultados de estas teorías, de que Dios está en todo y todo es Dios. Los resultados son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. Y luego dice esto: la tendencia al amor libre que promueven estas enseñanzas estaba tan bien disimulada que era difícil al principio discernir su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo, es decir, yo no sabía cómo llamar esta herejía. Pero dice ella, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Y claro, tenemos que preguntarnos, bueno, si hay un unholy love, tiene que haber un holy love también. ¿Cuál es la diferencia entre el amor espiritual impío
y el amor espiritual verdadero. Ese será nuestro último tema hoy a las 6. Así que Dios le dijo, llámalo amor espiritual impío, amor libre, la tendencia al amor libre. En el mismo tomo 8, página 306, la sierva de Dios escribió, las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. ¿Qué caracteriza a estas teorías panteístas? ¿Qué cosa? Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan el corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Ahora, la hermana White dice aquí que las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. ¿Qué quiso decir la hermana White con la palabra sensualidad como la esfera de estas herejías? Bueno, yo busqué en un diccionario que hubiera sido usado por la hermana White en su época para ver qué significaba sensualidad en esa época. Esta es la definición. La sensualidad es la devoción o la gratificación de los apetitos corporales, indulgencia libre en los placeres carnales o sensuales. Es vivir una vida carnal, una vida sensual. La sierva de Dios escribió, Consejos para la Iglesia, página 589, las enseñanzas, escuchen bien, las enseñanzas impías son seguidas por prácticas pecaminosas. Si usted enseña una herejía, esa herejía se va a traducir en la acción. Así que dice, las enseñanzas impías son seguidas por prácticas pecaminosas. Es la carnada seductora del padre de las mentiras. Y da como resultado la impenitencia, es decir, una persona que no se arrepiente ya, que se complace en la impureza creyéndola justificada. Termina justificando ¿qué? La impureza. Es decir, que el panteísmo finalmente lleva a la gente a darle rienda suelta a sus bajas pasiones. Permítame leerles una cita de la hermana White donde ella explica un poco más este asunto. Nuestra situación se ha vuelto antinatural a causa del pecado. Por eso el poder que debe restablecernos debe ser sobrenatural. De lo contrario, no tiene valor. Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal. El poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Es decir, esas ideas de que lo anulaban la idea de un Dios sobrenatural que nos ayuda a vencer nuestras bajas pasiones. Y luego explica, si Dios, escuchen bien esto, si Dios es una esencia en toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. ¿Están entendiendo esto? Leo de nuevo, si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, es decir, si Dios está en toda la naturaleza, debe pues morar ¿en quiénes? En todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto. Si Dios está en todos, entonces, ¿cuál es el poder que debemos usar nosotros